Gracias a Dios que nos deja estar aquí en su casa. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios 10. Vamos a leer los versos del 7 a 9. Segunda de Corintios 10, 7 a 9. Bien, si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo, por favor, fuerte la palabra del Señor. Versos 7, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. En medio de esta crisis que representa el caos y desorden espiritual de muchas iglesias cristianas, Dios sigue proveyendo de las oportunidades y los medios espirituales para que su iglesia sea enseñada y sea edificada, y ha puesto tanto a las personas para esto, como especialmente su palabra, con la finalidad de hacer de nosotros una iglesia fuerte, capacitada y preparada para servirle, proclamarlo y honrarlo a Él cada día. El tema de esta reflexión es una iglesia digna para Dios, una iglesia digna para Dios. Ya que Pablo ha decidido retomar, hermanos, el asunto de sus atacantes, de sus detractores, también decide que no va a tomar este aspecto del conflicto que algunos tienen contra él. Lamentablemente no es de él hacia ellos, sino de ellos a él. Lo va a tomar no de una forma personal, y determina que va a encarar esta crisis que todavía se vive en Corinto con la actitud con la que el Señor, a quien él sirve, enfrentó los conflictos de su vida aún hasta el final, cuando fueron tan difíciles como lo sabemos, como dice el verso 1, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así que, aunque no es fácil como ser humano, porque Pablo era un hombre como nosotros, hermanos, aunque no fue fácil, elige responder sí con fuerza y determinación, pero también con bondad y humildad, porque aunque sus enemigos han tratado de todas formas de destruirlo, han tratado de perjudicarlo, él está convencido de que ese pleito, hermanos, esa pelea, esa guerra, no es contra esas personas. Esa guerra es contra el diablo. Y ese es el que está usando a esta gente para obstaculizar y entorpecer la obra del Señor en Corinto, porque Pablo entiende que al ser atacado, él no es quien está siendo atacado. Al ser difamado, él no es quien está siendo difamado. Al ser acusado de diversas cosas, no es él el objeto de las acusaciones, sino la obra de Dios. Por eso es que decide que no es con sus fuerzas, porque si fuera con sus fuerzas, entonces encararía a esas personas y los trataría como persona también, con palabras, con acciones, con golpes, con amenazas, o con lo que fuera en sus manos posible, hacerles ver a esas personas que también es un ser humano. Pero no, Pablo decide entonces, ya que la guerra no es contra estas personas, sino contra el diablo, usar las herramientas que Dios le da
para contrarrestar los ataques del diablo que intenta entorpecer y obstaculizar el desarrollo de la obra de Dios en esa ciudad. Actuar, hermanos, o responder a los ataques o conflictos de forma carnal, eso lo hace cualquiera. Y creo que usted entiende esto tanto como yo, porque, y me pongo adelante en esta situación, hemos, hermanos, muchas veces respondido carnalmente a situaciones a las que probablemente debimos haber respondido de una forma distinta siendo hijos del Señor. Entonces, a responder a los ataques que de pronto alguien o algunos podrían dirigirnos de forma carnal, eso lo hace cualquiera, porque eso es muy fácil. Pero responder con mansedumbre, con humildad, hermanos, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. Por eso es que hay cristianos que dicen, no, hermano, la Biblia dice que debemos ser mansos, no mensos. Y tal vez algunos hemos dicho eso en alguna ocasión. No, Dios dice que debo ser manso, pero no menso. Y usando eso como escudo, entonces respondemos como se nos antoja y como se nos parece que debe ser mi reacción ante una situación que me está alterando, que me está molestando, que me está fastidiando y que me está llevando al punto de decir, hacer, pensar cosas contra alguien en particular. Eso, hermanos, es una reacción carnal, humana. Y además no solo es carnal y humana, sino es irresponsable. Porque cuando se trata de gente allá afuera, pues no están en el mismo ámbito, ¿verdad? Un ámbito diabólico, humano. Pero cuando se trata de aquí, de la iglesia del Señor, entre creyentes, hermano, eso ya no cabe. Porque aquí lo que deberíamos hacer es responder de una forma distinta, porque estamos dirigidos por el Espíritu de Dios que nos enseña que debemos responder no con maldiciones cuando se nos maldice, no con palabrotas cuando se nos insulta, no con golpes cuando se nos provoca, no con habladurías cuando creemos que nos están atacando de alguna forma. No, hermanos, debemos responder en el Espíritu de Dios. Y Pablo dice, elijo responder como mi Señor lo hizo, con mansedumbre y con bondad. Eso, hermanos, no es fácil, ¿verdad? No lo es. Porque por eso hay creyentes que se han enemistado toda la vida. Y bendito sea Dios que al cielo no va a entrar el enojo, porque si no hay en el cielo, tampoco se hablaría, ¿verdad? Tampoco se hablaría. Los enemigos gratuitos de Pablo podrían tratar de meter ideas nocivas en el corazón de la gente, y de hecho lo habían hecho, porque usted y yo lo sabemos. De eso hemos estudiado en la primera carta. Y Pablo vuelve a retomar ahora en estos capítulos finales este asunto. Habían influido metiendo ideas que no debían caber en el corazón de algunos corintios, pero Pablo no estaba luchando con sus fuerzas. El poder de Dios bastaba para destruir fortalezas y derribar, como lo hemos estado examinando, hermanos, argumentos y toda altivez, ¿verdad? El poder de Dios puede derrumbar actitudes que no son, acciones que no son, ciertas situaciones que se dan en la forma de pensar de los creyentes cuando permitimos que el carácter, las cosas que se están dando a nuestro alrededor nos lleven al punto de pensar cosas que en realidad no son, porque el que nos impulsa a eso es el enemigo. Es el que nos hace creer lo que no es, ver lo que no es, oír lo que no es y entender las cosas como no son. Si entendiéramos las cosas conforme el Espíritu de Dios, hermanos, miren, sería más fácil darnos el crédito de la duda, ¿verdad? Que decir, no, este me está atacando, esta me está señalando, estos me están... Sería más fácil darnos el crédito de la duda y de pensar, no es conmigo, no es una, solo a veces son las presiones de las cosas, son las circunstancias, pero no es una cuestión conmigo. Así es que yo no voy a reaccionar inadecuadamente. Entonces, Pablo dice, para destruir fortalezas y derribar argumentos y toda altivez que quisieran oponerse y pretender obstaculizar el avance de la obra de Dios en aquel momento, en aquella iglesia preciosa en la ciudad de Corinto. Y hoy, hermanos, entre nosotros, cuando no solo fuera de la iglesia, porque afuera hay situaciones que intentan atacar a la iglesia del Señor, edificar muros, ¿verdad?, para obstaculizar el avance de la obra de Dios, sino aún a veces adentro, donde muchas veces como creyentes somos
descuidados y rayamos en el filo de la irresponsabilidad, prestando oído a cosas que no debemos y creyendo situaciones, hermanos, que en vez de unirnos, nos separan o nos intentan separar, que es al final, hermanos, una estrategia diabólica, porque cuando la iglesia no está unida y está separada, es más fácil destruir a cada uno, es más fácil. Por eso la Biblia dice, y Eclesiastés nos recuerda que dos son mejor que uno, ¿verdad? Dice, uno solo se pasa frío, dos se calientan mutuamente, y cordón de 3 hilos, dice, no se rompe fácilmente. Cuando estamos separados es más fácil destruir, ¿verdad? Por eso uno de los lemas del diablo es divide y vencerás, ¿verdad? Divide y triunfarás. Y no nos damos cuenta, hermanos, nos está metiendo ideas raras el enemigo y no nos damos cuenta, hermanos. Estamos masticando a veces bilis diabólica, ¿verdad? Cosas endiabladas, la estamos masticando, rumiando, y no nos estamos dando cuenta que eso es el enemigo metiendo su porquería de basura diabólica y nos está ganando la delantera. Necesitamos detenernos a veces y procurar en el nombre del Señor frenar el avance del reino del diablo y permitirle al Señor, hermanos, en su poder, que el avance de su reino sea el que se dé. Cuando el evangelio de Jesucristo llega al corazón de las personas, hermanos, ese evangelio de poder transforma, cambia y quita formas de pensar, caracteres, estilos de vida ajenos a la voluntad de Dios, y renueva todo, hace nuevo todo. Dios no remienda nuestras vidas, ¿verdad? Dios no trae su ¿cómo se llama aquí? Su conito de hilo, ¿verdad? Y su agujita para remendar la vida de los que vienen a Él. No, Él lo hace todo nuevo. Así dice su palabra, y lo acabamos de ver en el capítulo 5, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí todas están siendo hechas nuevas. Es un proceso. Bendito Dios, estamos en ese proceso todavía. Nadie puede decir, pastor, yo no, yo ya llegué, yo soy un cristiano perfecto, ya no me equivoco, yo todo lo hago divinamente. No, hermano, nadie lo puede decir. Todos estamos en este proceso, gracias a Dios, y el hecho de que estemos en ese proceso y lo entendamos, es lo que decíamos hoy en el estudio dominical, nos impulsa a renunciar a cosas, dejar cosas, sacrificar otras cosas para acudir a permitirle al Espíritu de Dios que nos enseñe, nos instruya, nos capacite y nos muestre cómo podemos, cuando ponemos un pie afuera de estas puertas, hermanos, de su casa, agradarlo a Él y vivir para la gloria de su nombre, porque no estamos solos, estamos en las manos de Dios, y en el poder de Dios es que intentamos vivir esta vida. Entonces, Cristo lo cambia todo. Eso es lo que Pablo había visto en la vida de los corintios. Vidas transformadas, vidas que literalmente, como se acuerda un himno de nuestro himnario, dice, vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario. ¿Se acuerda? Así dice un himno de nuestro himnario, vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario. Mi vida no era una vida de pedazos, mi vida era una vida hecha añicos, hermano, polvo. Y esa vida de polvo Dios ha estado trabajando todavía. Hay muchas imperfecciones, hay todavía partes brutas en mí todavía, déjeme decirlo de esta forma, ¿verdad? Como la piedra bruta que viene y la traen al escultor y le empieza a pegar por ahí, por acá. Así sigo siendo yo todavía en muchos aspectos de mi vida, pero Dios sigue teniendo la paciencia de trabajar conmigo, ¿verdad? En el seminario había un maestro de muy pocas pulgas, ¿verdad? Muy poco talante para tratar a veces con sus alumnos, pero tenía enfrente un rotulito que decía, Dios aún no termina conmigo. Así decía en su oficina, en su escritorio, Dios aún no termina conmigo. Bueno, esperamos no haya sido excusa, ¿verdad? Porque puede ser una excusa de decir, no, hermano, es que Dios todavía no termina, soy un creyente imperfecto, así es que mire, no se meta conmigo porque... Bueno, puede ser que usemos a veces esas cosas para dar ocasión a cosas que no debemos, ¿verdad?, nosotros. Pero Dios había hecho una obra extraordinaria en la vida de los corintios. El avance de la obra de Dios había sido extraordinario en la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto. El diablo intentaba detener la obra de Dios, pero no lo iba a hacer. Y Pablo estaba comprometido en ello. Entonces, cuando el evangelio llega a la vida de las personas, este evangelio de poder transforma, cambia toda manera de ser, toda vida, por muy destruida que venga el Señor. Él lo hace todo nuevo y Él está dispuesto a seguir trabajando en la vida de sus hijos,
porque el trabajo de Dios aún no concluye en la vida de su pueblo. Así que Pablo no estaba luchando con sus fuerzas, sino en el poder de Dios, con las armas espirituales que Dios le había dado, que él poseía. En su caso, dijimos hace 8 días, la proclamación del evangelio, ¿verdad? Él llegaba y predicaba el evangelio. A veces lo golpeaban, lo insultaban, se burlaban de él, se reían de él. Él no le hacía, él seguía predicando porque sabía, él era la prueba fehaciente, viviente, palpable de que Dios, hermanos, Dios tiene el poder para cambiar al peor de los hombres, ¿verdad? Al peor. Él había sido un hombre terrible, asesino, perseguidor, injuriador, maldiciente, blasfemo, de todo. Y Dios había transformado a Pablo en el hombre que era. Así es que él sabía que Dios tenía el poder para cambiar a quien quisiera ser cambiado, transformado, porque Dios tenía el poder para ello. El evangelio que hoy nosotros, hermanos, tenemos, en el que creemos, es un evangelio de poder. Es el evangelio de poder. Sigue siendo el evangelio de poder, y ese evangelio de poder necesita ser compartido. Necesita que usted y yo lo llevemos, necesita que usted y yo se lo entreguemos a otras personas, porque a nuestro alrededor hay gente que le urge conocer al Señor. Usted tal vez no lo sabe, Dios lo sabe. Hay gente que Dios pone en su camino para que usted le hable, porque tal vez al día siguiente se va a morir. Tal vez por la tarde o en el resto del día va a experimentar la muerte y se va a ir a la eternidad. Y Dios nos pone en el camino de esa persona para que le hablemos de Dios. Usted es el instrumento de Dios. Y cuando usted tiene la oportunidad de hablar y compartir el mensaje de salvación, usted está haciendo uso de esas armas espirituales para combatir el reino del diablo, hermanos, y quitar del camino del diablo, de Satanás, a esas almas que van camino a la eternidad, a una eternidad sin Dios. Entonces, hermanos, nos urge predicar a Cristo, porque ese mensaje que Pablo predicaba y proclamaba es el mismo mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestro corazón para poder compartirlo con otras personas. Entonces, Pablo dice así en el verso número 7: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. La relación que Pablo había tenido con cada iglesia que Dios le había permitido plantar, hermanos, realmente era una relación extraordinaria. Pablo, si bien no conocía al 100% de los creyentes, o había mantenido una relación al 100% con todos esos creyentes, con cada uno, conocía a la gran mayoría de ellos. Él sabía, hermanos, que esa gran mayoría de hermanos habían sido ganados por ese servicio que Dios le había permitido a él llevar a cabo. Y estos creyentes eran personas ganadas en el poder de Dios y transformadas en el poder de Dios. No era la primera vez que Pablo era atacado. Lo atacaban muchas veces, ¿verdad? Se burlaban de él, lo perseguían, algunos se volvieron sus enemigos. Aquellos que antes lo abrazaban y lo apapachaban como religioso, ahora eran sus enemigos. Pero aunque no era la primera vez que lo atacaban, sí era particularmente delicado el hecho de que era en aquella iglesia corintia que tanto amaba a él, hermanos, porque en él tanto se había esforzado y sacrificado, donde ahora más se estaba cuestionando su apostolado, su llamamiento al pastorado y aún su calidad cristiana. Ahí se estaba atacando mucho a Pablo. Como ya se dijo desde la semana pasada, Pablo se ve en la necesidad de retomar este asunto acerca de los falsos maestros en la iglesia, porque la mayoría de los corintios ya habían dado muestra de un renovado regreso con el Señor. Ellos habían experimentado un volver a Cristo. Se habían apartado, ¿se acuerda usted? Y todas estas cosas que ellos habían dejado que los falsos maestros metieran en sus corazoncitos y cabecitas, los habían apartado del camino del Señor, y ellos habían decidido, la mayoría, regresar. Y aparte de regresar al camino en la comunión con su Señor, ahora también habían decidido renovar su comunión con su pastor Pablo, su amigo Pablo, su hermano Pablo. Y aunque, como digo, la mayoría de los hermanos en Corinto habían decidido hacer esto, hermanos, lamentablemente había una pequeña minoría en la iglesia del Señor, un pequeño segmento en la iglesia corintia que permanecía en contacto con esos falsos maestros que seguían metiendo cizaña en el corazón de los creyentes que los oían y que les daban por dónde, hermanos. Estos estaban tratando de pasar a estos por delante para sacar a Pablo probablemente
Eso es lo que algunos piensan, quitar a Pablo de ahí y quedarse ellos adentro como señores y amos de la iglesia corintia. La mala influencia de los revoltosos ajenos a la iglesia habían contagiado a algunos y con esa cizaña sus corazones se habían vuelto corazones endurecidos, que no solo pensaban cosas, sino hacían ruedas, hacían reuniones para poder atacar a Pablo y decir, no, este Pablo es un hipócrita, este Pablo no es un llamado del Señor, este Pablo no es lo que dicen que es, ese es un dos caras, cuando se va de aquí es otra cosa. No, ellos estaban oyendo lo que no debían y entonces su corazón estaba endurecido, atacando a Pablo que tanto los amaba. Pablo dijo en el verso 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Se acuerda? Hace 8 días decíamos que lo atacaban de ser un creyente carnal. La palabra carne se puede tomar en 3 aspectos. Uno es hablando acerca de la vida humana, ¿verdad? El cuerpo físico. El otro es cuando en la Biblia, de acuerdo al contexto, se puede entender, hace referencia a la vida del inconverso, aquellos que oyendo el mensaje de salvación no lo quieren recibir y permanecen ajenos al conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, la palabra carne se puede tomar en el sentido de que hay creyentes que debido a la falta de crecimiento espiritual y desarrollo espiritual, entonces andan como si fueran inconversos en el trayecto de su vida. Conociendo al Señor, la falta de crecimiento espiritual produce en ellos una vida apartada de la voluntad de Dios. Eso es carnalidad. Pablo dice, algunos dicen que yo vivo así, que me atrevo a ser un hipócrita, que predico en la iglesia, que hablo de santidad, que hablo de respeto a Dios, que hablo de estas cosas, y cuando me salgo del templo y me voy, entonces ando como si fuese una persona sin conocimiento de Dios. Pablo se da el momento, el tiempo para hablar de esto y dice, hermanos, los que piensan que yo vivo así, llegará el momento cuando yo tenga que encararlos. Y cuando tenga que verlos de frente me van a decir a mí las cosas, porque lo que yo vivo no es lo que ustedes dicen que soy. Pablo expresa de manera irónica que estos que lo señalan falsamente de ser un hipócrita, solo ven lo que les han hecho creer. No es algo que ellos crean de corazón, los han confundido. Les han metido esas ideas en sus mentes y corazones y desgraciadamente, hermanos, no han sido lo suficientemente sabios y prudentes como para evaluar las cosas y pensar, la verdad es que esto que nos dicen de Pablo no es lo que yo creo de él, lo que yo opino de él. No es así. Mire, cuando a uno le dicen algo de alguien que uno ni conoce, uno puede decir, bueno, yo no sé. Sí, no sé, no lo conozco, no la conozco, no los conozco. Pero cuando usted conoce a una persona y vienen y le dicen cosas de esa persona que usted no cree, que usted sabe que no son ciertas, y usted se lo cree, entonces tiene un problema. Tiene un problema. Uno debería decir, no, esto no es cierto. No me hables más. No es cierto lo que me estás diciendo. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que no es un cristiano sincero ni consagrado aquel que se deja llevar por estas influencias, sino alguien que está más dispuesto siempre, hermanos, a dejarse llevar por las circunstancias, ¿verdad? Como diría Santiago, un creyente inestable, inconstante, que hoy está bien, mañana no lo está, hoy hace esto, mañana ya no lo hace, inconstante. La inconstancia no es sino resultado de la irresponsabilidad de crecimiento espiritual. Pablo no es un cristiano carnal, no es un creyente hipócrita que dice una cosa y hace otra. No. Pablo dice, miráis las cosas según la apariencia. Y esto es de verdad increíble porque, hermanos, como ya sabemos, los corintios conocían también a Pablo, que esta pequeña minoría que estaba en contra de Pablo debió haber tomado la resolución de decir, aunque me digan cosas de él, no las voy a creer, porque me ha dado el suficiente testimonio y las evidencias de que es un hombre que de verdad ama a Dios y que cuando se va de aquí no está bajo nuestra visión o nuestra, está delante de nosotros. Ese hombre llamado Pablo es un hombre que se comporta igualmente donde quiera que está. Como le dije la semana pasada, las murmuraciones no son de Dios. El chisme no es de Dios. Las amistades que se forman en torno a críticas contra alguien no son de Dios.
Cuando estamos con otros de inmediato estas personas ahí empiezan a hablar mal de otras personas, deberíamos ser capaces de levantarnos y retirarnos. Decir, yo no participo de esto. Porque cuando uno oye que esas personas con las que uno está platicando de pronto empiezan a hablar de alguien o de algunos y nos quedamos ahí, hermanos, sin decir tal vez una sola palabra, nos hacemos partícipes de eso. Y se aplica aquel dicho, ¿se acuerda que aquí en México tanto repetimos? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Pues yo no me puse a decir nada, pero se quedó ahí. Deberíamos levantarnos y decir, yo no voy a oír lo que no debo oír. ¿Por qué voy a contaminar mi corazón con cosas que a mí ni me constan, ¿verdad? Y aún me constaran, hay formas, hay maneras de resolver las cosas. No es así. Para estos corintios que estaban diciendo que Pablo era un cristiano carnal, un hipócrita, ellos pensaban de sí mismos que ellos sí eran buenos cristianos. Ese Pablo no, pero yo sí soy. Ese Pablo no es mejor que yo soy mejor que él. Ellos que decían estas cosas, de acuerdo al verso 7, ellos pensaban de sí mismos que ellos sí eran buenos cristianos, por lo tanto podían juzgar a Pablo, evaluar a Pablo y determinar, ese es un hipócrita, ¿no? Ellos evaluaban y juzgaban, poniéndose ellos mismos como regla y medida de comparación. En la opinión de estos hermanos rencorosos, Pablo no era mejor que ellos. No era mejor que ellos. Ellos eran mejor que él. Así que Pablo pues tiene que aclarar que si ellos decían que eran mejores creyentes que él, entonces por lo menos él podía decir, yo soy igual de creyente que ustedes. Yo he tenido el mismo encuentro con Cristo que ustedes. No digo que soy mejor, pero sí por lo menos un creyente igual que ustedes, conocedor de Cristo. No con la misma calidad cristiana, porque acuérdense, estos no están viviendo como creyentes consagrados ni respetuosos de Dios, porque son revoltosos, chismosos, aparte están prestando oídos a cosas que no deben prestar oído. Pablo dice, por lo menos el conocimiento de Dios lo tienen porque son salvos, son parte de la familia de Dios, del reino de Dios, están ahí. ¿Qué clase de creyentes son? Es otra cosa. Pero yo como creyente soy igual que ustedes, conozco a Cristo, tuve la misma experiencia con Cristo como ustedes. Pero Pablo jamás dice, no, yo soy aquí la crema y la nata de la santidad de los creyentes, ¿se acuerda? Dice Pablo a los filipenses, ¿verdad? No digo que yo ya sea perfecto, ni que yo ya lo haya alcanzado todo. No, Pablo nunca se da baños de santidad a sí mismo. Nunca Pablo dijo, ay, véanme a mí, yo soy el mejor cristiano de todos. Yo sé, y lo vimos. 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pero esas palabras no significan que Pablo se creyera, hermanos, el mejor dentro de las filas del cristianismo. Lea usted la primera carta de Pablo, el capítulo 15. Lea usted la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo habla de sí con palabras fuertes, hermanos. Pablo se ponía, cuando hablaba del pecado, decía, yo el más grande de todos. Yo el más grande de todos. Y cuando Pablo hablaba acerca del beneficio de la salvación, Pablo se ponía hasta atrás. El último, como un abortivo. Cristo me alcanzó. Yo que no merecía nada, Dios me alcanzó. Entonces, hermanos, Pablo no está diciendo que él sea un excelente creyente. Al contrario. Vea usted Romanos 7. Dice Pablo, yo me levanto todos los días con ganas de agradar a Dios. Y cuando termina el día y veo el día que transcurrió, digo, pobre de mí, pecador. Lo bueno que quiero hacer, no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, aunque el verdadero cristianismo, hermanos, en realidad más que tratarse de palabras, el verdadero cristianismo es un asunto de hechos, de evidencias, y Pablo tenía suficientes evidencias de que no era solo un cristiano como ellos, sino un verdadero apóstol, uno comisionado por el mismo Cristo. Y no estaba, hermanos, refiriéndose a credenciales y cartas de recomendación como estos venían y traían. Hace poco por ahí hablaba alguien conmigo y hablábamos por alguna razón. Y me dice, pues usted ha de tener su credencial de pastor, ¿verdad? Digo, pues no tengo. Si me dicen, a ver, deme su credencial, pues no tengo, yo solo digo que soy pastor, ¿verdad? Eso es todo lo que digo. Bueno, no tengo necesidad de una credencial,
Voy a la librería y me dice, trae su credencial. Soy pastor, pero trae su credencial. No, entonces no se le puede hacer su descuento. Bueno, está bien, no me lo haga, ¿no? Pero yo sé quién soy. Yo sé lo que soy. Pablo decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Porque si no fuera la gracia de Dios, Pablo estaría metido entre la porquería de su pecado todavía y no hubiera conocido al Señor. Si no fuera la gracia de Dios, hermanos, sobreabundante sobre nosotros como personas, yo principalmente estaría todavía metido, tal vez ya ni vivo estaría. Pero si estuviera vivo, metido entre la porquería de la vida que vivía. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y como le he dicho muchas veces, no puedo dejar de amar a ese Señor, hermano, que viendo mi mano llena de cochinada, extendida hacia Él, me dijo, ay, esa mano asquerosa, ¿no? Y dijo al Señor, bueno, a ver, y tomó mi mano así. No, hermano. Dios tomó mi mano, sucia, vil, y no solo tomó mi mano, me jaló y me abrazó y me besó. ¿Se acuerda? El hijo pródigo. Lucas 15. Ya sabemos que todas estas opiniones llenas de enojo y diabólicas contra Pablo, hermanos, no tenían su origen en los cristianos corintios, de verdad que no. No nació en ellos esto, de verdad que no. Procedían del diablo a través de aquellos farsantes y enemigos de Pablo que habían plantado en estos creyentes esas ideas, opiniones y actitudes que no eran contra Pablo, sino contra la obra de Dios. Porque cuando uno ataca a otra persona, no está atacando a esa persona, está atacando la obra de Dios. Porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿se da cuenta, hermano? Es muy delicado esto. Por eso cuando nos enojamos, cuando algo no me gusta, cuando algo no me parece, cuando algo me está impulsando a sentirme, cuando algo no me está impulsando a sentirme incómodo, como le he estado diciendo por 349,000 veces, ¿verdad? Venga y hablemos. Y si puede, traiga la coca para hablar con calma, ¿verdad? Hablemos, platiquemos. Porque si usted trae una pistola, yo saco mi ametralladora, ¿verdad? Usted saca su cuchillo, yo saco mi machete. ¿O no es cierto, hermanos? ¿No es cierto? Esa es la actitud humana. Pero Pablo ya lo dijo. Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino que espirituales, poderosas en Dios para destruir cualquier porquería del diablo que intenta destruir, obstaculizar o por lo menos hacer lento el avance de la obra de Dios. Porque cuando los creyentes nos enfrascamos, hermanos, entre nosotros, contra nosotros, hacemos lento el avance de la obra de Dios. Cuando nosotros nos tornamos creyentes sordos, insensibles a la voz de Dios, estamos entorpeciendo la obra de Dios. Y ya no podemos decir, bueno, pues entonces yo renuncio y me voy para no estorbar. Hermano, ¿tú crees que te va a ir mejor yéndote? ¿Te va a ir mejor diciendo ya no me congrego, mejor me quedo en mi casa? ¿Te crees que te va a ir mejor? No, esa es otra mentira del diablo. Por eso hay muchos cristianos encerrados en sus casas, diciendo, pues no, yo no tengo necesidad de ir al templo, aquí en la iglesia por internet. Y lo dijimos desde un principio cuando retomamos las cosas. Muchas iglesias todavía siguen batallando después de todos estos años, siguen batallando para que la gente asista al templo, porque se acomodaron tanto de quedarse en casa que en pijama y con el desayuno en las cobijas están en el culto, ¿verdad? Porque es más fácil, es más cómodo, no representa esfuerzo, ni sacrificio, ni molestias, ni nada, ¿verdad? Pero venir al templo, congregarnos en la casa de Dios, dejar cualquier cosa, representa mucho, hermanos, representa mucho. Así es que esto no venía de ellos, sino del diablo, y no lo sabían, o por lo menos no se daban cuenta. Sin embargo, ellos eran tan responsables como los otros, porque ellos tenían la capacidad para pensar y analizar, y basados en la relación que habían tenido con Pablo desde el inicio, porque les había dado las suficientes evidencias y los suficientes elementos como para decir, no, nosotros amamos a Pablo, conocemos a Pablo y él merece nuestra confianza y nuestro respeto. Decidieron darle la espalda a Pablo y atacarlo. Lamentablemente no lo defendieron, sino que permitieron ser influidos para mal. Pues no solo atacaron a aquel de quien habían recibido de Dios, hermanos,
la salvación tan grande que tenían, porque Pablo fue el instrumento. Pablo no lo salvó. Pablo fue el instrumento. Pablo fue el medio que Dios usó para llegar a Corinto y predicar el mensaje poderoso del Evangelio. Él fue el instrumento. Así es que no vieron estos hermanos que estaban siendo usados por el diablo para entorpecer la obra local. Hermanos, qué terrible error y qué terrible decisión la que tomaron de ponerse del lado equivocado. ¿No le parece? Equivocado. Verso 8 dice Pablo entonces: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, dice Pablo, no me avergonzaré. El exceso de autoconfianza de los que decían que Pablo vivía carnalmente los hizo poner en duda también el apostolado y pastorado de Pablo. Todo lo que ellos decían de Pablo, pues claro que dolía, hermanos, claro que ofendía, claro que provocaba, hermanos, claro que sí. Pero las reacciones de Pablo fueron siempre, como él ya había dicho: yo puedo responder con la carne y me las puedo también. ¿Verdad? Pablo no era una perita en dulce cuando anduvo en el mundo. Pablo era terrible, hermanos, terrible. Le tenían miedo a las personas, los creyentes, a Pablo. Pero una vez vuelto al Señor, Dios hizo de Pablo un hombre cambiado. Y él dice: elijo asumir el carácter de mi Señor. Y aunque duele, aunque ofende, aunque provocan las palabras, los insultos, las acusaciones, los chismes, Pablo dice: decido responder humildemente y con bondad. Sí, con esto, pero también, dice Pablo, con la fuerza y la firmeza suficientes para que, llegado el momento, tenga que poner a cada quien en su lugar. No respondió con ira, hermanos, o con hipocresía, sino con paciencia y tolerancia, con la humildad suficiente, porque su deseo siempre fue reflejar a aquel a quien él servía. Eso fue lo que Pablo determinó, y eso fue lo que Pablo siempre hizo. Y si usted lee las 13 cartas de Pablo y el libro de los Hechos completo, usted va a ver a un hombre llamado Pablo que prefirió ser cacheteado, apedreado, apaleado, perseguido, denostado en todos los aspectos que se pueda imaginar, y quedarse siempre callado, siempre callado. Dígame usted si usted se puede quedar callado cuando alguien lo ofende. Dígame usted si usted se puede quedar callado cuando alguien le dice algo que a usted le llega a lo más profundo de los intestinos. Es difícil, hermanos, es difícil, pero Pablo dijo: yo antes me arranco la lengua que contestar como no debo contestar, como no quiero contestar. Oí de una esposa de un pastor por ahí, que ya no aguantó, y un día se agarró a trancazos con una hermana en la iglesia. Así, hermanos. ¿Qué pasó? No sabemos. Pues decidió agarrarse a trancazos con alguien en la iglesia, en el templo. Y esto no es lo único que sé. Iglesias en donde incluso las mismas autoridades han tenido que llegar. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque los creyentes están peleando allá adentro. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Porque cuando usted me insulta a mí y yo respondo, va a haber siempre alguien, por lo menos alguien, que dice: no, yo estoy con el pastor y me uno a él. Y entonces surgen los bandos y las iglesias al final se fraccionan. Y eso no debe pasar. No debe pasar. ¿Le han criticado a usted alguna vez? ¿Le han calumniado a usted alguna vez? ¿Le han gritoneado alguna vez a usted? ¿Ha levantado chismes contra usted alguna vez? ¿Lo han insultado alguna vez a usted por causa de su trabajo en la obra del Señor? ¿Se han enemistado contra usted en la iglesia por hacer lo correcto? Contra mí sí. ¿Hubo alguien que alguna vez me dijo: yo decirle pastor a usted? Jamás. Jamás. Bueno, no tienes que decirle pastor a quien no quiere llamarlo como tal, o hermano. Yo llamar hermano, no. Bueno, tal vez no eres hijo del mismo padre entonces, ¿verdad? Porque si nacimos de ese mismo padre, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Alguien me dijo alguna vez: yo no quiero llamarlo pastor, ¿lo puedo llamar por su nombre? Sí. ¿Y lo puedo tutear? Sí, está bien. ¿Me hizo menos de lo que soy? No.
Pablo dice de nuevo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Eso es, hermanos. Que no te digan hermano y te traten por tu nombre porque no te reconocen como tal, no cambia tu identidad con Dios. A Pablo, ¿qué le dirían, hermano? Imagínense, yo no puedo pensar otra cosa distinta, pero yo puedo imaginar a Pablo, hermanos, en oración, llorando por esa gente. Llorando cuando le decía, Señor, me duele lo que dicen, pero no los odio. Los amo, porque tu misma sangre también los lavó a ellos. Y más allá, Señor, de odiarlos, los quiero amar más. Y eso es lo que Pablo eligió, amar más y más. Por eso estuvo hasta el final ahí. Pablo no presumía, hermanos, de su cristianismo, de su fe en Cristo, como lo dijo en el verso anterior. Pablo no presumía de nada. La verdadera fe, como ya dije, el verdadero cristianismo se vive, se practica, se demuestra sobre todo. Todas las iglesias fundadas por Pablo, como la de ellos ahí en Corinto, todas eran prueba innegable de su cristianismo y de su apostolado. Los muchos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, de Cristo, a través de Cristo y por medio de Pablo, hermanos, todas esas personas, que eran muchas gentes, sabían quién era Pablo y oraban por él. Pablo pedía, oren por mí. Y la gente oraba por Pablo. Tal vez algunos decían, yo no oro por ese hombre. Tal vez algunos, pero la mayoría lo amaban porque sabían qué clase de creyente era. Toda esa gente era prueba del verdadero cristianismo y la verdadera entrega de Pablo. Pablo tiene que aclarar que si él estaba orgulloso y agradecido con Dios, en este verso 8 era porque aún siendo quien había sido antes de conocer a Cristo, Dios lo había traído por su gracia y misericordia a un plano distinto. Pablo no se ganó eso, hermanos. No, Pablo está consciente de que lo que él se había ganado era ser echado al infierno una y otra vez. Pero él estaba en una posición llena de misericordia de Dios. Él así se veía. Él así se imaginaba cuando cerraba los ojos y se veía al cuidado de su Señor. Se veía en la mano de Él. Y decía, yo estoy en la mano de mi Señor. Y de ahí nada me va a quitar, ¿se acuerda? Nada me va a arrancar de ahí. Entonces, él predicaba a ese Cristo que cambia la vida, que transforma, que hace nuevas todas las cosas, no las remienda, no las repara. Dios cambia la vida de la gente, hermanos, porque lo ha hecho conmigo y lo está haciendo con usted también. Ahora predicaba a aquel que antes persiguió. Y por si esto era poco, él representaba a aquel en quien ahora creía, era embajador de Cristo, por quien había renunciado a todo y a quien no solo amaba con todo su corazón, sino por quien estaba más que dispuesto, hermano, no solo a sufrir, sino, como él dice, aun si era necesario, morir también. Como él dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, yo, dice, antes perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y cuando él escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versos 12 y 13, Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Sí, me tuvo por fiel. En su bendita gracia decidió que yo estuviera aquí. Yo no me puse acá, yo no me invité aquí. Yo no dije, yo quiero estar ahí. No, Dios me puso acá. Y la prueba de que Dios me puso son todos ustedes. Todos ustedes. Dígame usted, hermano, si alguno de nosotros merecía estar aquí hoy sentado cantándole a Él. Si merecíamos hoy estar aquí sabiendo que ese Dios, que es Señor de esta iglesia, es el que habita en mi corazón. Dígame usted si usted merecía eso, o alguien tal vez mejor que otro. No. De nuevo Pablo decía, yo soy el peor de todos los pecadores. Yo ofendí al Señor, yo me burlé de Él, yo escupí su rostro. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí y me puso no solo en el camino de la fe, dice Pablo, me puso como apóstol, como un hombre que proclama el mensaje de su gracia. Hermano,
Eso es lo que nos debe llevar a cuestionar muchas veces nuestra conducta con Él, hacia Él. ¿Qué clase de cristiano yo soy? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo con Él? ¿Estoy aprovechando cada día? Porque cada día puede ser el último aquí, hermano, ¿no le parece? ¿Usted cree que la otra semana vamos a estar aquí sentaditos? Bueno, primero Dios, ¿verdad? Deseo que estemos todos acá y que los que no están también vengan. Deseamos comer bacalao ahora en el 24 de diciembre, ¿verdad? O unos tamalitos ricos, o un pavito, o unos romeritos, ¿verdad? Con camarón, ¿verdad? Deseamos decir feliz año nuevo, ¿verdad? ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios no quiere, hermano? ¿Verdad? Pero ya nos dio tanto que vivir un día más siempre resulta una enorme bendición. Vivir 24 horas más siempre resulta en algo extraordinariamente bueno, por lo cual deberíamos estar tan agradecidos con el Señor, porque no hice lo suficiente ayer como para que hoy Dios me dejara abrir mis ojos y decir, ay, estoy vivo, ¿verdad? Estoy vivo. No hice lo bueno ayer como para que Dios me dé este regalo precioso de la vida física. Y tampoco hice lo suficiente como para que Dios se fijara en mí y me abrazara y me dijera, eres mi hijo, eres mi hijo. No lo he hecho, pero lo hizo. Lo hizo, hermano, y yo trato de agradecérselo siempre al Señor de las formas que puedo, aunque soy demasiado torpe para demostrárselo. Es Cristo quien le dio a Pablo la autoridad con la que servía, con la que predicaba y con la que enseñaba y hablaba. Era por esa autoridad recibida de Cristo que Él no destruía, hermanos. No, Él construía, Él edificaba. Por eso nadie podía decir, no, por culpa de Pablo, yo soy un perdido drogadicto, un perdido borracho, un adúltero, porque Pablo falló y porque él falló, me dio el ejemplo de que yo también debo fallar. No, nadie podía decir de Pablo esas cosas. Nadie podía decir, es que me dio un mal ejemplo. Por eso Pablo podía decir, hermano, con todo su corazón, imítenme, porque yo imito a Cristo. Si usted se fija en mis defectos, hermano, me va a odiar. Me va a odiar. Si usted se fija en las cosas feas que yo tengo, pues me va a aborrecer. A veces tenemos que buscar con pinzas, pero hay cosas buenas en nosotros. Y las cosas buenas son las que Dios ha puesto en nosotros por medio de su presencia y su palabra en nuestro corazón. Ahí están. Y esas son las que debemos permitirle a Dios que brillen, ¿verdad? Que se noten, que se vea en nosotros. Entonces, ese mensaje evangélico, hermanos, es el que llegó con poder a nuestra vida y el que nos ha transformado. Por eso Pablo entonces predicaba y enseñaba y hablaba, porque lo hacía con la autoridad con la que el Señor lo había llamado y lo había colocado donde estaba. Y porque él sabía que esto lo había hecho Dios, entonces Pablo no era obstáculo ni tropiezo en la vida de nadie, ni la piedra en el zapato espiritual de nadie, sino que Pablo colaboraba con Cristo para construir. Construía vidas destruidas y eran construidas por medio del mensaje perdonador y restaurador de Cristo. Era el poder del Evangelio el que cambiaba a los hombres y las mujeres que venían a Cristo arrepentidos, reconociendo su pecado y pidiendo perdón por ellos. Como en Hechos 2. Cuando Pedro predicó, ¿se acuerda qué mensaje tan fuerte que predicó Pedro? Dijo, arrepiéntanse. Y la gente dijo, ¿qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? Pues arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse para perdón de pecados. Y Pablo dice en Hechos 20:21, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es este mismo mensaje evangélico, hermanos, el que llegó con poder a la vida de todo creyente. Y ha cambiado la vida de todos y la sigue cambiando. Es esta palabra de poder y vida la que desea seguir obrando en cada uno de nosotros, porque Dios aún, hermanos, no ha terminado con nosotros. La obra de perfeccionamiento y santificación es un proceso que inició el día de nuestra conversión y que solo en el poder de Dios por medio de su palabra puede llegar a concluir con la vida de alguno
Y ese término, hermanos, no es hoy, no es mañana, ni es dentro de 10 años. Ese término es hasta el final de nuestra existencia terrenal. Así que, hermanos queridos, más le vale a usted, que ha sido descuidado con su crecimiento espiritual, retomar su crecimiento espiritual ahora y con sinceridad y con seriedad. Más le vale a usted, que ha dejado que su comunión con Cristo se enfríe, dejar que el Espíritu Santo la haga arder de nuevo y que usted permita responsablemente que lo haga cada día. Más le vale a usted, que se esfuerza por caminar con su Señor obedientemente cada día, el no permitirse el lujo de dejar de hacerlo, porque cualquier descuido se paga muy, muy, muy caro. Pablo termina diciendo en el verso 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Algo que debe quedar claro es que a Pablo no le interesa causar terror, miedo, inseguridad o incomodidad en la vida de sus lectores. No, a él no le interesa eso. Su función no es dañar a aquellos por quienes Cristo murió. No es entorpecer, perjudicar en ningún sentido y de ninguna manera la obra de Dios. No, él no dijo en el verso anterior que él era destructor de la obra. No, él dijo en el verso anterior, nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No era necesario que Pablo aclarara esto, porque los corintios sabían que de ninguna manera Pablo, hermanos, sería capaz de escudarse tras un papel para regañar, exhortar y aún disciplinar a quien se le pegara la gana porque estaba de malas y quería desquitarse con alguien. Pablo no llegaba a la iglesia diciendo, vengo a ver, no vengo a ver quién me la hizo, sino quién me la paga. Él no llegaba a la iglesia así. No, Pablo llegaba en el amor del Señor a enseñar. Y si la enseñanza implicaba exhortar, regañar, disciplinar, lo hacía con todo su corazón. Pablo no era un cobarde que utilizaba las cartas para decir lo que personalmente no tenía el valor de decir. No, hermanos, Pablo tenía el valor para hablar por cartas o presencialmente en el poder y la autoridad del Señor, porque así había sido desde el momento en que Dios lo había llamado al ministerio. Sí era cierto que Pablo se había ausentado de Corinto por algún tiempo. Él no era el pastor de tiempo completo en Corinto y ni en ninguna otra iglesia, pero era un pastor ocupado de la obra de Dios. Era un pastor preocupado por la obra de Dios y por eso escribía cartas, porque era más fácil escribir cartas y mandarlas por algunos correos, con algunos correos, para que llegara y esas cartas fungieran en el sentido que debía hacerse y con el propósito por el cual se hacía, que Pablo decir, me tomo tiempo para ir allá y aquí el otro lado, porque eso era muy complicado. Así es que, ¿se había ausentado de Corinto? Pues sí. Ese tiempo se había prolongado necesariamente también, hermanos. Pablo no se debía solo a Corinto, se debía a otras muchas personas e iglesias. Pablo iba por todos lados predicando el evangelio. Así es que no había dejado abandonada la obra de Dios en Corinto. Sabemos que había enviado en su momento a Timoteo, luego envió a Tito, Pedro estuvo ahí, Apolos y Aquila y Priscila también estuvieron ahí. Apolos ya no quiso ir últimamente para evitar algunos problemas, pero Pablo no había dejado abandonada la obra en Corinto, así es que los creyentes corintios debían pensar, es que de verdad Pablo nos ama porque aunque él no está, tiene la atención pastoral, apostólica de enviarnos a quien nos enseña la palabra de Dios. Y quien viene a enseñarnos siempre son personas entregadas al Señor que traen la palabra de verdad. Como decía hoy en la mañana, no vienen aquí a entretener. Hermanos, miren, no preparé mi sermón, pero ¿qué les parece que cantemos? A ver, vengan hermanos de adoración, vamos a cantar 2 horas aquí a brincar como conejos. No, eso no hacían los siervos del Señor. Iban a predicar y a enseñar. Entonces, había hecho él mismo una visita breve tiempo atrás, una visita que resultó muy dolorosa con ellos. Había mandado una carta fuerte también. Así es que Pablo sí se había ocupado de la obra de Dios. Si bien había estado él en otros lugares, en ese momento estaba del otro lado del mar Egeo, llevando a cabo funciones pastorales y apostólicas también, pero no significaba que Pablo no se ocupara de la obra de Dios. Él se ocupaba de corazón, de modo que la iglesia pudiera darse cuenta que aunque físicamente él no estaba allí, Dios a través de las personas que llegaban a enseñar y predicar estaba llevando a cabo la misma función de desarrollo y cuidado de la iglesia en su momento. Así que
aunque momentáneamente él no estaba en Corinto, llegaría el instante en que él estaría allí, entonces podría demostrar que él no era un hombre pusilánime, miedoso, falto de carácter que decían que era, y entonces sus detractores verían que tanto como por cartas como de manera personal y presencial, Pablo era un hombre con la autoridad de Cristo para ayudar a construir la iglesia del Señor y edificar la iglesia de Cristo, aunque en este proceso tuviera que ser severo, inquebrantable y drástico con quienes así lo requirieran, pero aún así jamás carente de humildad, ternura, paciencia, al igual que Cristo lo había sido con él esencialmente. A veces, hermanos, se tiene que ser severo, ¿verdad?, inquebrantable y firme al tratar asuntos en la iglesia del Señor y encarar ciertas situaciones entre la iglesia del Señor, pero jamás falta el amor, jamás falta, hermanos, la ternura del Señor, la misericordia, porque no es el odio lo que nos mueve, ni es el desquite o deseos de dañar y perjudicar ni a nadie ni la obra de Dios. Siempre es con el mismo interés de que la obra de Dios avance y sea bendecida a través del consejo, la enseñanza y aún tal vez el regaño y la disciplina del Señor. Pablo dice, sino con la misericordia y la ternura de Cristo, porque, hermanos, esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia es de Cristo, no es la iglesia del pastor Marco, es la iglesia del Señor y Él la va a cuidar. Y nos va a ayudar a ser creyentes sanos y creyentes firmes para Él, para que la obra del Señor avance. Vamos a seguir, si Dios quiere, en otra ocasión. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias por la bendición de poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos amas tanto, que te ocupas de nosotros de las formas necesarias para que nosotros, Señor, podamos con todo nuestro corazón permanecer firmes, Señor, sin que nada nos haga salirnos, Señor, ni descuidar esta experiencia que tenemos contigo como hijos tuyos. Amado Señor, pues gracias porque eres el Señor de la obra. Eres quien dio su vida y su sangre por nosotros. Y nosotros, Señor, estamos muy agradecidos porque el resultado de ese sacrificio precioso es nuestra permanencia hoy como parte de este reino eterno de Cristo Jesús. Señor, pues gracias por hablarnos. Te rogamos que nos ayudes a poder ser, Señor, sabios, prudentes y poder, Señor, escuchar más la voz del Espíritu de Dios que la voz del enemigo que nos quiere muchas veces, Señor, dañar y aún, Señor, enemistar y provocar, Señor, que tu iglesia no solo sea obstruida, sino aún, Señor, de ser posible destruida. Eso no va a suceder, Señor. Tú dijiste con todas las fuerzas del poder que tienes, Señor, y esta es mi iglesia y yo la voy a edificar. Señor, es tu promesa y a esa promesa nos agarramos firmes, Señor, aunque a veces las sacudidas del enemigo resultan también muy fuertes. Señor, más fuerte eres tú para sostener tu iglesia y ayudarnos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor, dentro de tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este momento de reflexión en tu palabra. Que esa palabra de vida quede en nuestro corazón y la podamos meditar en la semana de nuevo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.